Descubierto en Navidad, la extraordinaria llamada anónima que transformó mi vida para siempre. El aire en Ciudad de México estaba impregnado con el aroma a buñuelos y ponche, mientras las luces navideñas destellaban en cada esquina. Carlos, con la cabeza llena de sueños, apretó su mano alrededor del teléfono cuando un número desconocido iluminó la pantalla. De repente, la insignificante rutina diaria de atender mesas en el diner se desvaneció, y un futuro lleno de posibilidades pareció al alcance de su mano. «Carlos», preguntó una voz en el otro lado. Era una invitación a un prestigioso programa de becas para estudiantes sobresalientes. La alegría brotó en su pecho como un resorte, pero el eco del sacrificio y la lucha de su madre lo arrojó de nuevo a la realidad en su pequeño apartamento. La figura de su madre, una valiente inmigrante que había dejado todo por su familia, lo contemplaba con esos ojos cansados pero llenos de esperanza. Todo lo que había soportado, los trabajos extenuantes, las dificultades, cada doloroso sacrificio eran una amarga mezcla de orgullo y culpa que lo estrujaba por dentro. Carlos sabía que la abuela, recientemente llegada y enferma, necesitaba atención, la presión económica aumentaba. Por un instante, su corazón se debatía entre el deseo de volar hacia su sueño y la obligación de estar presente para su familia. Él había trabajado tanto para llegar aquí, con cero margen de error. Pero esa llamada resonaba en su mente como una campana de esperanza. La voz de su madre resurgía: «El conocimiento es la clave, mijo». Sin embargo, el pensamiento de marcharse en este momento crítico lo mantenía despierto por las noches, girando y retorciéndose en su cama mientras contemplaba el techo, imaginando su futuro como médico. La angustia se convertía en un rumor constante en su mente, un eco que le susurraba que quizás no era el momento ideal para embarcarse en un camino que lo alejara de lo que más amaba. Aún así, el destino le sonrió cuando conoció a la doctora Elena durante uno de sus turnos en el diner. Ella, una figura imponente en la comunidad médica, lo vio y de inmediato se interesó en su potencial. Con cada conversación, su entusiasmo lo electrizaba, empujándolo hacia la posibilidad de una vida que siempre había soñado. La doctora le ofrecía su apoyo, una mano amiga en un mundo de competidores talentosos. «Deberías postularte, Carlos», le decía con voz firme, y él quería creerle. Pero con cada palabra de aliento, crecía la opresión en su pecho. ¿Era egoísta dejar a su familia en un momento de necesidad? La presión interna se intensificaba. Hoy, la decisión pesaba como un yugo sobre sus hombros. ¿Era correcto anteponer su sueño al bienestar de su familia? La lucha lo envolvía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Carlos se encontraba en la encrucijada. La realidad de su existencia era un constante tira y afloja entre obligaciones familiares y su futuro soñado. Cada noche era un festival de incertidumbre, un espectáculo de dudas que amenazaban con consumirlo. La presión estaba a punto de estallar, con la fecha de cierre de inscripciones a la beca cada vez más cerca. El silencio se sentía hueco y amenazante. Su mente giraba en un torbellino de pensamientos fragmentados mientras evaluaba las historias de sacrificio de su madre, preguntándose si estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Con el dilema que lo matizaba, una realidad incómoda se esbozaba: las decisiones definían no solo su vida, sino el futuro de su familia, el peso de sus esperanzas y sueños. El reloj avanzaba, y en ese instante de elección, el futuro parecía tan distante, tan incierto. ¿Cuál sería su camino en esta encrucijada dolorosa? Cada amanecer traía consigo el mismo abismo de dudas. Carlos se despertaba, el corazón encogido por las responsabilidades que le daban vuelta en la cabeza como un tío vivo inexorable. La urgencia de la decisión finalmente se hacía palpable. Apenas quedaban horas hasta que se cerraran las inscripciones para la beca. Salió del pequeño departamento con los mismos pensamientos cargados de peso, la imagen de su madre,
de su abuela, intensamente grabada en su mente. El diner se convirtió en un refugio familiar, pero también en una prisión de certezas apabullantes ese día. Varias mesas estaban ocupadas, pero la mente de Carlos solo podía enfocarse en una cosa: la decisión que estaba a punto de tomar. Las palabras de la doctora Elena resonaban en su mente como un mantra tentador: tú puedes. En su interior, se debatía entre el orgullo de su posible carrera y el temor de desvanecer las expectativas familiares. A medida que atendía, se encontraba buscando desacelerar el tiempo. Conversaciones triviales se volvieron un ecosistema donde podía ocultar sus temores, pero incluso el sonido de los cubiertos y el murmullo de los clientes no podían ahogar su angustia. Mientras servía un café, vislumbró un futuro que se desvanecía como el humo del cigarrillo que el cliente de la esquina había encendido. ¿Qué pasará con ellos si me voy?, se preguntaba. En su mente, el concepto de sacrificio se transformó en una pesada carga. Cada día que permanecía en el diner lo acercaba un paso más a la estabilidad económica que su familia necesitaba, y cada día que pasaba añadía un ladrillo a la pared que erguía entre sus sueños y su realidad. En un momento de agotamiento emocional, reconoció que su madre había hecho sacrificios para que él pudiera tener una vida mejor. Pero, ¿sería el sacrificio su única vía hacia la realización personal? Un leve temblor en su mano le indicó que había servido la misma taza de café, una señal para sí mismo de que este camino podría no ser el adecuado. Se sentó brevemente en una mesa vacía para contemplar qué lo movía con mayor fuerza: el amor familiar o el deseo de superación personal. Justo en ese instante de reflexión, apareció la doctora Elena. Se sentó frente a él sin previo aviso, su seriedad contrastaba con la calidez del local. Carlos, he estado pensando en ti y en tu potencial, comenzó. Su mirada era intensa, casi penetrante. Lo que estás considerando va más allá de esa beca, se trata de tus sueños, de transformarte en el médico que has querido ser. Carlos sintió como la presión en su pecho ascendía. Pero, ¿y mi familia? ¿Y mi abuela? No puedo ser egoísta, murmuró, dejando al descubierto sus miedos en voz alta por primera vez. ¿Es egoísta querer un futuro mejor para ti?, replicó Elena, su tono tranquilo y desafiante. La pregunta lo golpeó como una sacudida eléctrica, haciéndolo cuestionar la relación entre ambición personal y amor familiar. Y ahí, en esa mesa del diner, mientras el bullicio de la vida continuaba a su alrededor, Carlos comprendió que la encrucijada demandaba una elección clara, que la indecisión solo lo sumiría en un ciclo de arrepentimiento. Se trataba de un camino que, aunque doloroso, abriría puertas no solo a su futuro, sino que también podría cambiar la narrativa familiar a largo plazo. De repente, sintió que el silencio se había roto en su interior, la luz de la esperanza brilló con más fuerza. Tenía que postularse a la beca y ello significaba comprometerse con su futuro. Pero antes, debía tener una conversación con su madre, que sería el verdadero puente entre sus deseos y responsabilidades. Este paso sería crucial y temía cómo podría recibirlo. Sin embargo, al dar ese primer paso, una sombra de incertidumbre surgió. ¿Podría su madre entender que su propio sueño también formaba parte del legado que ella había construido con tanto sacrificio? Con el corazón palpitante, decidió que lo haría. Se lo debía a sí mismo, a sus sueños, a su familia. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina, pero aún había un último obstáculo por superar: el miedo a abrir esa puerta inesperada. ¿Está listo para enfrentar la historia que se despliega ante él? El reloj marcaba las 3 de la tarde cuando Carlos cerró el diner por el día. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando su camino mientras caminaba hacia su departamento. Sus pasos eran firmes, pero el revuelo en su mente lo mantenía en una especie de trance. Desde aquel encuentro con la doctora Elena, una revolución interna había comenzado. Sabía que hablar con su madre sería un desafío monumental, pero la determinación de perseguir su sueño lo empujaba hacia adelante, como un río indomable. Al llegar a casa, se encontró con su madre en la cocina, herborizando una sopa reconfortante, un olor familiar que evocaba recuerdos de la infancia. La imagen de su madre, tan dedicada, lo detuvo en seco. Durante años, cada plato servido había sido un ladrillo en la casa de sacrificios que había edificado para él. Pero ahora, de pie en la puerta, Carlos sentía que era hora de derribar no solo una pared, sino una estructura entera de expectativas.
Hola, mamá, dijo con una voz que apenas reconocía. Ella giró, sonriendo con esa calidez que solo una madre puede ofrecer. Ese instante, casi perfecto, se tornó pesado por la incertidumbre que él llevaba. Hola, cariño. ¿Cómo va todo en el diner?, preguntó, inclinándose levemente hacia el fuego. Sin darse cuenta del tumulto emocional que él contenía, Carlos respiró hondo, sintiendo cómo su voz se quebraba. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Se acercó a la mesa y su madre dejó la cuchara, mirándolo con atención. Es sobre la beca a la que estaba pensando postularme. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Carlos pudo escuchar el latido acelerado de su corazón mientras su madre fruncía el ceño, tal vez procesando lo que significaba esa declaración. Las expectativas no dichas flotaban en el aire, y por un momento el tiempo pareció detenerse. ¿Beca?, preguntó su madre finalmente, su voz mezclada con sorpresa y preocupación. ¿Eso no significaría que tendrías que dejar el diner? ¿Dejar este lugar, Carlos? Es algo que he deseado toda mi vida, respondió, tratando de mantener la calma, pero la presión de la conversación lo empujaba a la desesperación. No puedo seguir encerrado aquí. Quiero ser médico, quiero ayudar a otros, y eso no se consigue quedándome en el diner. La mirada de su madre se tornó intensa, casi perdiéndose en la distancia. Pero, hijo, este diner es lo que nos mantiene. Tu abuela, su voz se cortó, y Carlos pudo ver el dolor en sus ojos al pensar en su familia. Mamá, yo también quiero construir algo. No se trata de abandonarlas. Se trata de nuestra familia, de su legado, pero también de mí. ¿Acaso eso no merece una oportunidad?, cuestionó, buscando que entendiera que su deseo de superación no era una traición, sino un deseo de honrar sus sacrificios. La tensión en el aire era palpable, cada respingo de sus voces resonando en la pequeña cocina. Las palabras de Elena volvían a su mente, empujándolo a buscar la verdad detrás de su miedo. Siempre he querido lo mejor para ti, respondió su madre con un tono más suave, mirándolo a los ojos. Pero también he puesto todas mis esperanzas en este diner. No quiero verte sufrir. Fue allí, en ese aire cargado de emociones, donde Carlos descubrió que no solo estaban en juego sus deseos, sino un diálogo que debía ser más que una confrontación. Esa conversación se convertía en el primer paso de un puente que podría unir sus sueños con la realidad familiar, que tanto valoraba. Yo solo pido un intento. Te prometo que haré todo lo posible por no defraudarte, dijo, sintiendo cómo la desesperación se iba transformando lentamente en determinación. La mirada de su madre suavizó su intensidad y por primera vez, Carlos vio un destello de comprensión en sus ojos. Pero en el fondo, el temor seguía presente, el riesgo de perder lo que siempre había tenido le parecía abrumador. Deja que lo piense, dijo su madre, y eso fue todo lo que Carlos necesitaba. Mientras se alejaba de la cocina, una mezcla de alivio y miedo le llenaba el pecho. Su batalla había comenzado y ahora debía actuar en consecuencia, dar pasos concretos hacia su futuro. Era momento de preparar su postulación, pero el eco de la conversación había dejado una nueva inquietud. Si su madre no pudiera aceptar su decisión. Carlos sabía que el camino hacia su sueño se había trazado, pero lo que no estaba preparado era el próximo desafío que surgiría, la búsqueda de apoyo en su comunidad, a las puertas de un mundo que, hasta ahora, solo había soñado. La noche cayó y con ella un nuevo desafío, ¿quién lo apoyaría realmente en este viaje? ¿Y qué obstáculo tendría que enfrentar para no quedarse estancado en el pasado? Carlos se despertó con el primer rayo de sol colándose entre las cortinas de su departamento. A través de la niebla del sueño, la conversación con su madre resonaba en su mente. Las dudas y la incertidumbre estaban ahí, como sombras al acecho, pero había algo nuevo, una voluntad renovada que palpitaba dentro de él. Había dado un primer paso, ahora era momento de tomar el segundo. Cuando llegó al diner, el aroma del café y el sonido familiar de la máquina de hacer sándwiches llenaron el aire. Los clientes habituales se acomodaban en sus mesas y Carlos, con un nuevo brillo en los ojos, se dedicó a servirles con un entusiasmo que sorprendió incluso a sí mismo. Las palabras de la doctora Elena y la promesa que se había hecho flotaban en su mente. No solo quería ser médico,
sino que había decidido ser alguien que se atrevería a luchar por sus sueños. Durante los siguientes días, Carlos se embarcó en una misión: recaudar información sobre la beca, los requisitos de admisión y los pasos necesarios para postularse. Se sumergió en libros y en Internet, tratando de absorber tanto conocimiento como fuera posible. Cada palabra leía lo acercaba a su meta, y a cada paso que daba, se sentía más conectado con la persona que quería llegar a ser. Sin embargo, en sus momentos de soledad, la ansiedad comenzaba a filtrarse. ¿Y si no era lo suficientemente bueno? Las voces de la inseguridad lo acechaban, pero él se resistía a dejar que esas sombras lo dominaran. Cada revisión de documentos, cada formulario que llenaba, lo apegaba más a su propósito, convirtiendo esas dudas en motivación. Carlos, desafiante ante la incertidumbre, decidió que no se dejaría vencer por sus propios miedos. Sin embargo, había un obstáculo que no podía ignorar: necesitaba el apoyo de su comunidad, de las personas que durante tanto tiempo habían sido parte de su vida. Organizó una pequeña reunión en el diner e invitó a algunos amigos y colegas cercanos. Al principio, el nerviosismo lo consumía, temía que su vulnerabilidad se convirtiera en una carga. Pero al entrar al local, la energía en el aire le dio un giro inesperado a su confianza. Sus amigos, sentados alrededor de las mesas, lo escucharon. La historia de sus sueños emergió con sinceridad y fervor. Les habló de sus aspiraciones, de lo que significaba para él ser médico y de su deseo de honrar a su familia dándole un nuevo sentido a su vida. El ambiente se llenó de un apoyo palpable, sus palabras resonaban en ellos, y la conexión que se forjó en esa tarde parecía ser un primer golpe a las murallas que lo mantenían prisionero de la inseguridad. «Hablaremos con la doctora Elena», sugirió uno de sus amigos. «Ella puede ayudarte a encontrar becas y tal vez incluso te ofrezca tutorías». La idea lo llenó de un nuevo aliento. Por primera vez, no cargaba el peso de su decisión en soledad. Había personas dispuestas a apoyarlo. A medida que la reunión avanzaba, el apoyo crecía y las risas llenaban el diner. Sin embargo, una parte de él seguía sintiéndose vulnerable, consciente de que el camino no sería fácil. En un rincón de su mente, una pregunta seguía tambaleándose: ¿y si no lograba lo que quería? Pero en ese momento, decidió enfrentarlo. El desafío no sería solo demostrar su valía ante los demás, sino ante él mismo. Con esa determinación en mente, Carlos decidió actuar. Se dirigiría a la oficina de la doctora Elena al día siguiente. Estaba listo para buscar asesoramiento, no solo sobre la beca, sino para recibir más orientaciones sobre su futuro. Había un camino que seguir, pero ahora no estaba solo. Con el apoyo de los que lo rodeaban y su propia fuerza transformadora, podría forjar su destino. Sin embargo, mientras se preparaba para ir a la cama esa noche, un pensamiento lo inquietaba. Si conseguía el apoyo que anhelaba, ¿realmente podría salir del diner y dejar atrás la vida que había conocido? La respuesta a esta pregunta podría cambiarlo todo, y la batalla entre su pasado y su futuro parecía más inminente que nunca. Así, quedó en suspenso la idea de lo que pasaría si finalmente se veía en la inconmensurable llanura de la verdad sobre sus habilidades y deseos. Su ambición lo convertiría en un valiente constructor de su destino o un cobarde que se ocultaba tras el miedo. Carlos se despertó al día siguiente con una mezcla de emoción y ansiedad. Sabía que su encuentro con la doctora Elena podía ser un punto de inflexión en su vida. Mientras se preparaba, repasaba una y otra vez los puntos que quería discutir. Cada palabra parecía cargada de significado. No estaba solo buscando información, necesitaba claridad sobre su futuro, y eso lo aterraba un poco. Era como si se aproximara a una prueba, sin saber si estaba preparado. Al llegar a la moderna clínica donde Elena trabajaba, ese brillo de determinación que había sentido la noche anterior se convertía en una presión constante en su pecho. Cada paso hacia su oficina lo hacía cuestionar la decisión de llegar hasta allí. Sintió la tentación de dar media vuelta, de volver a la seguridad de su rutina en el diner. Sin embargo, recordó las caras de sus amigos, las esperanzas que había compartido con ellos. Esa imagen lo empujó adelante. Cuando finalmente entró en la oficina de la doctora, el ambiente cálido y profesional lo tranquilizó. Elena lo recibió con una sonrisa genuina y una invitación a sentarse. Carlos comenzó a hablar con cautela sobre su deseo de estudiar medicina, sus dudas y sus planes.
Su voz tembló ligeramente al expresar sus miedos, pero encontró en la doctora una comprensión que le resultó inusual. «Es normal dudar, Carlos», le dijo ella suavemente. «Lo importante es que te atrevas a crecer a pesar de las incertidumbres. La única manera de comprobar tus capacidades es desafiarte a ti mismo». Esas palabras resonaron profundamente. La doctora había iluminado un camino que él había oscurecido con miedo. Elena compartió detalles sobre el programa de becas y las exigencias del proceso de admisión. A medida que hablaba, Carlos sintió que la información se convertía en un mapa que podía guiarlo. Comenzó a visualizar no solo sus aspiraciones, sino la variedad de pasos que debía dar para alcanzarlas. Quería más que solo la beca, quería sentir que cada esfuerzo valía la pena. Sin embargo, una inquietud persistente surgía en su mente. ¿Era realmente suficiente? A medida que pasaba el tiempo, se preguntó si estaba a la altura de lo que se esperaba de él. Esa vulnerabilidad lo llevó a cuestionar si su deseo de ser médico era solo una ilusión construida sobre un temor a la mediocridad. Pero en lugar de ocultar ese pensamiento, decidió confrontarlo. Aquel día en la oficina, Carlos eligió transformarlo en un desafío, un motor que impulsaría su lucha. Salió de la clínica con un renovado sentido de propósito. Había logrado más que solo obtener información, había comenzado a desterrar esa voz que lo mantenía en la sombra de sus inseguridades. Sin embargo, a medida que caminaba, la realidad se volvió más clara. Necesitaba prepararse para la competencia que había entre él y otros aspirantes. Necesitaba mejorar su perfil académico y personal. Esa decisión lo llevó a ver la necesidad de actuar más allá de la comodidad que había disfrutado en el diner. Las siguientes semanas se llenaron de acción. Carlos dedicó cada tiempo libre a estudiar, asistiendo a clases nocturnas y enfocándose en materias que lo habían frustrado en el pasado. Siguió el consejo de la doctora de conectarse con mentores y con otros estudiantes en su misma situación, encontrando en ellos una camaradería que lo motivaba. Sin embargo, con cada pequeño avance que hacía, la presión crecía. Los exámenes de admisión se acercaban, los plazos se volvían más estrictos. Su ansiedad se intensificó, creando un ciclo de lucha interna constante donde se debatía entre dejarse llevar por el temor o avanzar a pesar de él. Una noche, después de una larga jornada de estudio, recibió un mensaje de una compañera del curso que le preguntaba cómo se sentía acerca de la próxima semana. Un mensaje inocente, pero que lo llevó a reflexionar. Se dio cuenta de que, aunque había encontrado motivación en su entorno, la batalla más significativa seguía siendo interna. La lucha no solo se trataba de adquirir conocimiento, implicaba enfrentarse a sus propios límites y a la manera en que se percibía a sí mismo. Al finalizar la semana, mientras caminaba por el diner, sintió el peso de su elección. Era un ciclo que él había comenzado y ahora le parecía más que evidente que no podía volver atrás. Pero la pregunta se volvió inevitable: si lograba conseguir la beca, ¿realmente podría manejar la presión del sistema y cumplir sus sueños de manera efectiva? Con esa inquietante pregunta atormentándolo, sintió que una decisión crucial se acercaba. La verdad sobre su capacidad se deslizaba a lo lejos, y pronto se daría cuenta si sus sacrificios lo habían preparado para este nuevo viaje. La recta final estaba cerca, pero lo que se revelaría allí tendría la potencial de cambiar el rumbo de su vida para siempre. Carlos se sumergió en un torbellino de estudio y autoevaluación. Su determinación de ser médico no solo se basaba en la necesidad de obtener la beca, ahora representaba una lucha visceral contra sus propios límites. Cada materia que absorbía se volvía un campo de batalla, y su mente luchaba tenazmente entre la lógica y la inquietud. En su hogar, la angustia se manifestaba en desorden: libros apilados en la mesa, hojas de exámenes marcadas con correcciones y notas dispersas que contenían tanto dudas como resoluciones. Una tarde, mientras repasaba una fórmula química, sintió que su esfuerzo comenzaba a desvanecerse. La extenuación empezó a transformar su deseo en un fardo pesado. Se obligó a seguir en una cuerda floja donde cada día podía ser el último antes de rendirse. En ese momento crítico, recordó las palabras de la doctora Elena, como un mantra que se repetía en su mente: desafíate a ti mismo. Decidió cambiar su enfoque.
En lugar de perseguir la perfección, se concedió el permiso de fallar, de aprender en el proceso. Esa decisión, pequeña en apariencia, fue un punto de inflexión. Comenzó a colaborar más con sus compañeros, compartiendo dudas y soluciones. Las noches de estudio se convirtieron en sesiones de discusión, donde la ansiedad se transformaba en un aprendizaje compartido. Así, encontró un grupo diverso que impulsaba sus aspiraciones, convirtiendo la incertidumbre en un aliciente. A medida que avanzaban juntos, aunque el temor nunca se desvanecía por completo, su intensidad disminuyó al ver que otros también enfrentaban sus propios miedos. Con la fecha del examen de admisión acercándose, una oleada de emoción y preocupación lo abrumó. Una noche, mientras todo parecía tranquilo, un inesperado mensaje llegó. Su mentor, un médico establecido en la comunidad, había respondido a su petición de consejo. En su mensaje, habló sobre sus propios fracasos y el camino incierto que había tomado, recordándole que el éxito a menudo es un mosaico de errores. Esa conexión, esa revelación humana, le ofreció no solo una perspectiva, sino el sentido de pertenencia a un mundo más amplio. Las semanas se tradujeron en un ritual de aprendizaje y reflexión. Carlos se convirtió en su propio crítico, analizando cada respuesta correcta y cada error. La historia de tantos médicos que habían fracasado antes de triunfar llenaban su mente. La resiliencia se convirtió en un nuevo mantra. Se convenció de que el miedo podía coexistir con la ambición. De hecho, era un indicador de que estaba en el camino correcto. Así, su ansiedad se transformó lentamente en motivación. Sin embargo, los días de la verdad llegaron. En la mañana del examen, mientras se preparaba, la presión era palpable. La mente de Carlos estaba en un mar de dudas, y el autoexamen lo llevó a preguntarse si realmente habría aprendido lo suficiente. Sabía que solo podía aplicar lo que había asimilado en este corto tiempo, pero al mismo tiempo, ese pensamiento lo llenó de un extraño tipo de confianza. Tener una segunda oportunidad podría ser justamente lo que necesitaba. Al entrar en la sala de exámenes, un silencio denso lo envolvió. Podía sentir los nervios de sus compañeros, pero en ese momento decidió no enfocarse en los otros. En cambio, buscó en su interior esa fuerza que había cultivado. La hoja de papel frente a él representaba más que preguntas, era un espejo de su esfuerzo, de su transformación personal. Tan pronto como el instante decisivo llegó, y con el primer lápiz en mano, un ruido incesante atravesó su mente. No era el temor a fallar, era la presión del deseo de triunfar. ¿Había construido un camino sólido o se trataba solo de un sueño distante? Solo el tiempo lo diría. Con esa reflexión resonando, comenzó a resolver las preguntas, cada una ampliando su panorama, cada respuesta liberando una parte de su futuro. La prueba era más que un examen de conocimientos, era el cristal que definía el esfuerzo de un año. Pero, aun con su determinación al máximo, una inquietud persistía en su mente. ¿Realmente estaba preparado para todo lo que vendría después, incluso si pasaba? Esa incertidumbre lo acompañó a lo largo de cada pregunta. Una compañía poderosa que lo retaba a mejorar constantemente. Al salir, sintió que la carga de la incertidumbre había crecido, pero también el impulso de seguir adelante. Una sensación concreta de que el viaje apenas comenzaba se instaló en su interior. Sin embargo, la expectativa del resultado lo acompañaba, una sombra inevitable. ¿Cuál sería el próximo desafío que su vida le presentaría tras este examen? Esa pregunta quedó latente, aguardando en el horizonte de su mente, mientras él se adentraba en la siguiente fase de su vida. ¿Estaba listo para enfrentar aquello que se avecinaba o el verdadero desafío aún se escondía en la penumbra, esperando su momento de revelarse? La búsqueda de respuestas apenas comenzaba. La semana posterior al examen se deslizó lentamente, como si el tiempo hubiera decidido parar para provocar un mayor tormento en Carlos. Cada día, se despertaba con la esperanza de recibir el mensaje que confirmara su éxito, pero a su vez, el miedo a la decepción lo mantenía en un estado constante de alerta. En los momentos de calma, reflexionaba sobre su progreso. Había construido un camino que lo conectaba con sus aspiraciones, pero la espera lo sumergía en autonomías ansiosas. Decidió, entonces, hacer un cambio drástico. En lugar de esperar pasivamente, se sumergió en la exploración de nuevas habilidades. Se inscribió en un taller de redacción médica, convencido de que esta habilidad podría complementar su carrera como médico.
Las clases se convirtieron en una vía de escape, un espacio donde su mente podía divagar y crecer sin límites. Se enfrentó al desafío de transformar sus anotaciones caóticas en resúmenes coherentes, creando una narrativa que facilitara la comprensión de temas complejos. La profesora del taller, una escritora médica reconocida, notó su potencial y lo alentó a aplicar a una beca para asistir a un congreso de jóvenes profesionales en medicina. Esa posibilidad de presentar su trabajo ante expertos despertó en él un nuevo fuego interior. La idea de ser parte de un espacio donde podría mostrar sus ideas era una fuente de energía renovada. Sin embargo, la autoexigencia lo llevó a cuestionarse: ¿realmente estoy preparado para esto o es solo una fantasía? Con el congreso como meta, su rutina se volvió más estructurada. Se organizaba cada mañana, dedicando tiempo a la investigación y la escritura. Aprendió a gestionar sus momentos de duda, reconociendo que la inseguridad era un indicativo de su compromiso con el crecimiento. La transformación que estaba viviendo lo llevó a entender que cada paso hacia su meta debía ser consciente y deliberado. No había atajos en el camino hacia su desarrollo personal y profesional. En esas semanas, el anhelo por el resultado del examen seguía rumoreando en su mente, pero la novedad del reto lo ayudaba a mantener la ansiedad a raya. Sin embargo, a medida que el día del congreso se acercaba, el nerviosismo tomaba forma. Tenía que presentar su trabajo ante un panel, un momento que podría definir su futuro y reforzar su aprendizaje. Esa presión se deslizó en su mente como una sombra alargada que nunca se disipaba del todo. Una noche, mientras revisaba su presentación, su teléfono vibró. El mensaje era de su mentor: celebra tus logros, Carlos. Poder enfrentarte a tus miedos frente a un panel es una victoria en sí misma. Aquellas palabras resonaron como un eco en su interior. Al leerlas, se dio cuenta de que su viaje había significado mucho más que prepararse para un examen. Había aprendido la importancia del proceso, de cada fracaso, de cada acierto. La meta no era solo pasar un examen, sino convertirse en un médico más humano y empático. El día del congreso llegó, y mientras se preparaba para dejar su hogar, decidió que el resultado del examen, independientemente de lo que fuera, no definiría su valía. En su mente, una pregunta sustituía a la anterior: ¿cómo puedo utilizar mis experiencias, teñidas de incertidumbre, para enriquecer mi presentación? Buscaba no solo impresionar, sino compartir su viaje, hacerlo relatable y auténtico. Esa búsqueda de conexión lo llenó de determinación. Mientras subía al escenario, notó que ante él se extendía un mar de rostros expectantes. En ese instante, un torrente de emociones lo invadió. La presión estaba allí, pero también una clara comprensión de su misión. Decidió enfrentar su vulnerabilidad, sin adornos, contándoles a todos sobre su camino lleno de obstáculos y lecciones. Sin embargo, justo en el momento en que comenzaba a hablar, sus pensamientos fueron interrumpidos por una imagen clara del futuro, pero enmarcada en una nueva lucha, donde encontraría el equilibrio entre su propia sanación emocional y la medicina que siempre había anhelado. ¿Se atrevería a explorar territorios desconocidos? Esa pregunta le mordía el alma mientras la audiencia lo observaba en silencio. Consciente de que su camino apenas comenzaba, Carlos se adentró en la presentación, esperando que sus palabras resonaran más allá del escenario, en el eco compartido de la búsqueda de conocimiento, donde cada nuevo desafío lo acercaba más a la medicina y a sí mismo. El eco de sus palabras resonaba en la sala, y mientras se entregaba a la presentación, un nuevo sentido de propósito se apoderó de él. Sin embargo, al bajar del escenario, la adrenalina se transformó en inquietud. Había compartido su historia, pero la intensidad de la experiencia dejó una sensación de vacío. Las preguntas de su futuro gravitaron sobre él como un pesado manto. Después del congreso, ¿qué pasaría? ¿Cómo seguir creciendo? Días después, mientras caminaba por un parque cercano, observó a las personas a su alrededor. Unas charlaban animadamente, otras se sumergían en libros, y algunas simplemente disfrutaban del aire fresco. En un momento de introspección, se dio cuenta de que todavía no había decidido qué rumbo tomar. La redacción médica y la medicina estaban ahora entrelazadas en su mente, como dos caminos que se bifurcan, cada uno potencialmente gratificante pero lleno de incertidumbre. Se sentó en un banco y sacó su cuaderno de notas. Mientras esbozaba nuevas ideas, un pensamiento le llegó con fuerza: debía reenfocar su meta.
No solo quería ser un médico capacitado, sino uno que supiera comunicar, conectar y, sobre todo, sanar. Esa revelación comenzó a trazar un mapa interno que lo guiaba hacia un nuevo destino: la combinación de la medicina y la narrativa. El potencial de contar historias que educaran y sanaran lo motivaba, y decidió que esto sería lo que lo diferenciaría en su carrera. Con renovada energía, se inscribió en un seminario de empatía y comunicación en la medicina. Ahí, conoció a otros profesionales que compartían sus inquietudes sobre cómo interactuar mejor con los pacientes. Durante estos talleres, se dio cuenta de que muchos médicos sufrían una desconexión con su propia humanidad, luchaban con el mismo dilema que él. Esta revelación fue como un espejo. En su búsqueda de sanación emocional, podía encontrar propósito en el camino de otros. Fue en una de estas sesiones que conoció a Mariana, una psicóloga que también se sentía atraída por la intersección entre la salud mental y la medicina. En una conversación, ella le compartió su experiencia en un programa de voluntariado en comunidades vulnerables. Sus historias de cómo los toques más humanos podían marcar la diferencia en la atención al paciente resonaban poderosamente dentro de él. La idea de involucrarse en un proyecto similar comenzó a gestarse en su mente, una oportunidad para unir su pasión por la medicina y la escritura mientras contribuía al bienestar de otros. Al regresar a casa, Carlos se encontró en un torbellino de ideas y emociones. Había dado pasos hacia un nuevo capítulo, pero la inercia del pasado seguía acechándolo. El examen, aunque ya fuera de su mente, lo había marcado profundamente. Y aunque empezaba a ver su carrera con nuevos ojos, no podía evitar cuestionarse: ¿podré realmente hacer la diferencia en la vida de otros mientras sigo lidiando con mis propias inseguridades? Mientras se preparaba para el próximo taller sobre comunicación efectiva, sintió un tirón en su conciencia. La idea de embarcarse en un proyecto de voluntariado le resultaba emocionante y aterradora al mismo tiempo. La simple posibilidad de todo lo que podría aprender y contribuir lo llenó de una mezcla de esperanza y miedo. Revivió el momento en que había empezado a hablar en el Congreso, sintiendo el mismo enfoque y vulnerabilidad. Con cada pequeño paso que daba hacia su futuro, Carlos se dio cuenta de que estaba desentrañando un nuevo sentido de identidad. Pero la pregunta aún persistía, cada vez más urgente: ¿estaba listo para exponer su verdadero yo en este camino incierto? Así, con el peso de esa duda sobre sus hombros, se lanzó a la planificación del voluntariado, sin saber que el destino le deparaba una transformación que cambiaría no solo su vida, sino también la de quienes lo rodeaban. La conexión con Mariana se volvería más profunda de lo que jamás pensó, llevándolo a un precipicio de decisiones que pondrían a prueba sus convicciones. Una nueva etapa estaba comenzando, y en ella, la revelación aguardaba, lista para desvelarse. Un par de semanas después, la ansiedad de Carlos había dado paso a una combinación de expectativa y determinación. Mientras esperaba la conexión con Mariana para hablar sobre el voluntariado, se encontró revisando sus notas, llenas de ideas sobre cómo la empatía podía transformar el cuidado médico. Sabía que no podía limitarse a la teoría. Debía involucrarse en experiencias prácticas para realmente comprender la profundidad de la conexión humana. En su profesión era una tarde fría, típica del invierno, y una ligera nevada comenzaba a caer. Se sentó en su escritorio, rodeado de libros y materiales del taller. Al mirar hacia afuera, su mente divagó. La idea de involucrarse en comunidades vulnerables lo consumía, pero también lo llenaba de miedo. Se cuestionó si realmente estaba preparado para enfrentarse a las realidades difícilmente abordables de aquellos a quienes trataría. ¿Podría sostener el peso emocional de las historias que podría escuchar? Finalmente, el teléfono sonó. Era Mariana. Su entusiasmo era contagioso mientras discutían las posibilidades del voluntariado. Le compartió su experiencia en el programa, mencionando cómo había aprendido a escuchar sin prisa, a mirar más allá de los diagnósticos y a conectar con la esencia de las personas. Carlos sintió una chispa dentro de él. La resolución en la voz de Mariana lo empujaba a unirse. Sin embargo, una nube de dudas lo envolvía. En su mente resonaban las preguntas: ¿realmente podría hacer una diferencia? ¿Sería capaz de establecer esas conexiones profundas que tanto anhelaba? Después de colgar, tomó una decisión. Cerciorándose de que su lista de tareas estuviera actualizada,
reservó un espacio en su agenda para investigar sobre las comunidades que podría visitar. A medida que las ideas se consolidaban, la incertidumbre era reemplazada por un sentido creciente de propósito. Comenzó a visualizar cómo podría aplicar lo aprendido en el taller para transformar su forma de interactuar con los pacientes. Con el paso de los días, el proyecto se materializó. Carlos organizó encuentros semanales donde podría practicar la escucha activa y la empatía, no solo con los pacientes, sino con sus colegas. El día del primer encuentro, sintió que una parte de su antiguo yo se desvanecía, y una nueva faceta tomaba forma en su interior. Pero el atisbo de ansiedad nunca desapareció por completo. Cada historia que escuchaba lo confrontaba con sus propios miedos y vulnerabilidades. Sin embargo, a medida que las semanas se convertían en meses, Carlos comenzó a notar pequeños cambios, tanto en los demás como en sí mismo. Se sentía más a gusto abordando a los pacientes, escuchando sus relatos y entendiendo sus miedos. La retroalimentación de sus colegas era positiva, pero siempre había una voz interna que le advertía sobre el riesgo de perder el enfoque si se dejaba llevar por la emoción. Esa voz le recordaba que era necesario mantener un equilibrio. Ayudar no significaba cargar el dolor ajeno como propio. Una noche, mientras reflexionaba después de una intensa jornada de trabajo, recibió una llamada inesperada. Era un número desconocido. Al responder, una voz con un tono serio le habló. Carlos, hemos estado observando tu progreso y creemos que tienes un gran potencial. Nos gustaría ofrecerte una oportunidad única. Su corazón se aceleró. El miedo, la emoción y la curiosidad se entrelazaron en su pecho. Sin embargo, tenía que hacer una elección crucial. ¿Era este el camino que realmente quería seguir o simplemente una distracción de las inseguridades que acechaban? En el fondo, la decisión tendría repercusiones, y la verdad comenzó a abrirse ante él como un camino inexplorado y lleno de riesgos. ¿Continuaría en su búsqueda de la conexión humana en la medicina o se dejaría llevar por esta nueva oportunidad desconocida? La tensión se palpaba en el aire, y Carlos sabía que estaba a punto de enfrentar no solo un desafío profesional, sino uno que resonaría en su propia identidad. El día llegó, y Carlos se encontró frente a frente con la decisión que podría definir su futuro. Después de semanas de incertidumbre y crecimiento personal, la llamada inesperada lo había sacudido. Tenía que responder a la propuesta que le ofrecían, una oportunidad que prometía abrir más puertas en su carrera. Sin embargo, esa misma oportunidad se sentía como un peso abrumador. ¿Era este el camino de su sueño o una distracción fugaz de su verdadera vocación en medicina y conexión humana? Carlos tomó un momento para reflexionar. La noche anterior, había repasado su camino hasta aquel instante, las largas noches de estudio, su intenso deseo de ser médico, y la influencia positiva de Mariana y la doctora Elena. Había aprendido que el éxito no solo se medía por el reconocimiento, sino también por la capacidad de impactar la vida de otros. Su deseo de ser médico no era solo una aspiración, se había convertido en una misión de servir y escuchar al prójimo. Decidió que, antes de tomar una decisión, debía abrirse a la posibilidad de un diálogo crítico. Llamó a Mariana, quien había sido su compañera constante en este viaje. Le explicó la situación y le pidió su opinión. Al escucharlo, Mariana le recordó: Carlos, recuerda por qué comenzaste este viaje. Se trata de ser auténtico, de contribuir y aprender al mismo tiempo. Evalúa si esta oportunidad alineará con la visión que tienes para tu futuro. Después de la conversación, Carlos se sintió renovado y más claro sobre su propósito. Redefinir su éxito significaba actuar de acuerdo con sus convicciones. Mientras se preparaba para la reunión con los representantes de la oferta, decidió que iría dispuesto a hacer preguntas: cómo se alinearían sus valores con el trabajo que se esperaba de él y si tendría espacio para aplicar sus habilidades de empatía y conexión. En ese encuentro, presentó sus inquietudes y lo que realmente le apasionaba de la medicina y el voluntariado. Para su sorpresa, los representantes mostraron interés genuino y admiración por su enfoque introspectivo hacia la atención médica. Queremos que seas un médico que no solo trate enfermedades, sino que también comprenda y valore la vida de sus pacientes. Tu capacidad de comprender sus historias es invaluable, le dijeron. Ese diálogo fue crucial. Carlos sintió que su deseo de ser médico iba más allá de la profesión como tal. Quería convertirse en una brújula de esperanza para su comunidad.
En lugar de optar por el camino más sencillo, decidió que seguiría su corazón y concentraría sus esfuerzos en la combinación de la medicina con su creciente pasión por la comunicación y el voluntariado. La propuesta se había convertido en un trampolín para expandir su visión sobre cómo contribuir al bienestar de los demás. Los días que siguieron se convirtieron en un tiempo de reafirmación y acción. Carlos se apuntó a programas de voluntariado en hospitales comunitarios, combinando sus experiencias vividas con el aprendizaje académico. Cada paciente que conocía era un paso más hacia su realización personal. Las historias de sufrimiento y triunfo resonaban en su corazón y lo acercaban más a su sueño, reafirmando su deseo de sanación. Con cada interacción, Carlos se sentía más seguro y auténtico. No solo había encontrado su camino al convertirse en médico, sino que había logrado establecer su propia identidad en un campo que requería algo más que conocimiento técnico. Necesitaba humanidad, compromiso y empatía. En los momentos de comparación con sus colegas, en lugar de sentir inseguridad, comenzó a reconocer la riqueza que aportaba su singular perspectiva como alguien que había superado las dificultades. El impacto también fue visible en su entorno. Sus amigos y colegas notaron su transformación y se sintieron inspirados por su ejemplo. Carlos llevó a cabo una serie de charlas donde compartía su visión y las experiencias que había ganado a lo largo del camino. Se convirtió en un defensor de la importancia de la conexión humana en la medicina, y su voz comenzó a resonar en la comunidad. Finalmente, un día soleado mientras asistía a uno de los seminarios de empatía, Carlos recibió la triste pero esperada noticia de que había sido aceptado en el programa de becas que había estado persiguiendo desde el principio. Recibió la noticia como un reconocimiento a su arduo trabajo y determinación, pero también como un reflejo de su compromiso de no solo ser un buen médico, sino un ser humano atento y sensible. Con una renovada confianza, Carlos supo que este logro era solo el principio. Había demostrado que podía conquistar sus miedos y dudas, y lo más importante, había aprendido que el verdadero éxito se medía en la capacidad de conectarse, escuchar y servir. Al final del camino, Carlos no solo había logrado convertirse en médico, había transformado su vida al ser un puente de esperanza y sanación. Ahora, más que nunca, se sintió firme en su propósito. Su historia sería el legado de superación que siempre había querido, no solo para él, sino para aquellos a quienes serviría en el futuro. Es el momento de avanzar y ser parte de una comunidad que se transforme con cada historia compartida. No esperen ni un segundo más para suscribirse ahora. Necesitan estar al tanto de más historias como esta que inspiran y motivan. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas encuentren estas historias de superación. Comenten sus reacciones y teorías acerca de esta transformación y su significado. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver cómo se construyen vidas llenas de propósito y emoción. Este es el momento de mostrar su apoyo.